En las últimas décadas hemos visto cómo la política se ha convertido en el eje central de cualquier discusión o incluso se ha convertido en nuestro día a día. La propagación en las redes sociales, memes, noticias, cada una de las informaciones que consumimos tienen que ver con política. Ahora canciones, series, novelas, películas, todo incluye la política. Pero en esta política siempre existen dos protagonistas: la izquierda y la derecha. Las redes sociales amplifican todo. Todos estamos bajo la misma atención de si eres de derecha o si eres de izquierda. Pero, ¿cuál es el verdadero bienestar común? ¿Cuál realmente representa la prosperidad y beneficios que ayuden a cada uno de los ciudadanos de a pie? ¿Cuál de ellos representa de verdad un estilo de vida próspero donde una persona pueda avanzar sin importar su raza? Hoy, en este episodio te lo traigo, pero primero vamos con el intro. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Café con Charla. El día de hoy un gran episodio político, un episodio de mucho debate. Capaz existirán críticas o críticos con la información que traigo el día de hoy, el punto de vista que traigo. Hoy yo tengo una opinión muy personal y el cual estoy convencido de qué es lo que representa más el desarrollo, pero también entiendo a quienes creen de manera distinta. Entonces, partiendo desde el entendimiento de quienes creen de manera distinta, creo que podemos entender mejor lo que queremos y el horizonte que nos trazamos. Ahora, si nos cerramos solamente a nuestras ideas, va a ser difícil desarrollar algo que realmente llegue a todos como una idea realmente que desarrolle algo. Es decir, que exista la libertad de pensamiento en cada una de las personas, entendiendo, siendo empático con su ideal y capaz con su punto de vista. Esto es importante entenderlo y por eso existen las democracias. Porque si se cercenan los puntos de vista o la libertad de expresión de las personas, cree que se está cercenando la prosperidad y el futuro de un país o de una organización. De modo tal que si tú apoyas la izquierda o la derecha, te invito a que también veas desde el punto de vista de cómo piensa una persona de izquierda o cómo piensa una persona de derecha y cuáles son sus razones y fundamentos, incluso su contexto histórico en lo político, porque hay muchos países donde predomina más la izquierda y no la derecha, y hay otros donde predomina más la derecha que la izquierda. Así que bueno, vamos a dar inicio a este excelente podcast. El café está como medio lejos. Acá vamos a ponerlo acá, pero antes de nada, suscríbete, comenta y comparte, dale like. El último episodio fue un bombazo, estuvo muy bueno. Tuvimos un alcance impresionante, más de 1500 personas lo han logrado ver, el episodio del fracaso histórico, el bochorno histórico de la selección venezolana de fútbol y quiénes son los principales responsables. Así que ahí se los dejo para que al terminar este video lo puedan ver y puedan darle like y comentar a ver quién les pareció realmente el principal responsable. Para entender un poco de dónde viene toda esta ideología de izquierda y de derecha y todo ello, bueno, hoy día es mucha la tendencia. Todo lo que consumimos, el algoritmo nos manda escenarios políticos. Incluso todo lo que vemos, campañas, bien sea campañas pro aborto o campañas en contra del aborto, campañas de la comunidad de derechos fundamentales de la comunidad LGTBIQ+, y todas estas campañas, yo lo hablé en un video, vienen también de la política. Estas organizaciones no son aisladas a la política. Al contrario, ellas se venden como sin ánimos de lucro, sin ánimos de lucro no, sin fin de lucro no. Se venden como organizaciones desarrolladas bajo la sociedad civil sin pertenecer a ningún partido político, pero en el fondo pertenecen a una ideología. Entonces, todo lo que consumimos es política. Desde el carro que nos están vendiendo, que es capitalismo y se puede considerar como capitalismo, hasta la idea de la justicia social, que parte más de la izquierda. Entonces, todo surge o todo comienza a desarrollarse de una forma más rápida a donde llegamos el día de hoy, que es el siglo XXI. Pero en el siglo XIX ya se comenzaba a gestar todos estos movimientos. La izquierda, que se basaba más que todo en el derecho de los trabajadores, en la
en la justicia social, en la no explotación de los trabajadores que había en esa época, y la derecha en ese momento se enfocaba más en la libertad económica y en la propiedad privada. Entonces, en estos años comenzó a desarrollarse lo que eran los sindicatos, la organización de grupos de obreros, donde se le respeten los derechos, y comenzó a desarrollarse diversas derechos laborales que tienen las personas, y de ahí surge la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, de modo que puede surgir de los derechos fundamentales de los trabajadores que eran explotados por aquellos que llaman oligarcas o la derecha en ese momento. Entonces se tildaban a la clase obrera como la izquierda y a la clase del patrono como la derecha. Sin embargo, al pasar de los años, esto fue mutando y fue cambiando, sobre todo en la Guerra Fría, cuando el bloque soviético, que representaba más que todo el bloque comunista, entró en guerra con el bloque capitalista, que era la parte americana. De modo tal que se vio un contraste de las dos ideas. La primera era el ala comunista, encabezada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética en ese momento, y el ala capitalista, que era encabezada por los Estados Unidos. Entonces se vio un contraste muy grande, y el principal ápice de este ejemplo fue la división de Alemania. La Alemania controlada por el bloque comunista y la Alemania controlada por el bloque capitalista. Yo lo hablé hace nada en el episodio de la Segunda Guerra Mundial. También lo encuentran por ahí, parte de la publicidad. Yo lo hablé hace nada. Se veía el contraste. Todo el mundo quería pasar hacia el lado capitalista, porque del lado comunista no existían libertades económicas, no existían respeto a la propiedad privada. Es decir, no existía una seguridad jurídica donde lleve a las personas que quieran invertir a hacer lo propio para que pueda desarrollarse el país. Al contrario, era todo bajo los organismos públicos, todo dependía del Ejecutivo en ese momento, entonces todo era del Estado, lo cual era muy, muy difícil poder potenciar la economía de un país cuando todo el control lo tenía el Estado. ¿Qué pequeño empresario iba a querer invertir o iba a poder invertir allá? Porque pasa mucho en estos bloques socialistas que cuando te dejan invertir, sí, pero un gran porcentaje le tiene que quedar al Estado, o debes estar amparado bajo precios regulados de diversos productos que tú produzcas, valga la redundancia. Entonces, esto hace que el país entre en una crisis, exista la escasez, porque nadie, entiéndase bien, ningún empresario va a generar algún producto a costo o a pérdida. Siempre tiene que verle el queso a la tostada, porque para hacer una harina necesitas maquinaria, necesitas implementos, necesitas pagar a los trabajadores y todo ello, y para eso también es la ganancia. Y el empresario también come. Entonces, muchas veces estos movimientos buscaban era satanizar al empresario. Por otro lado, otra cara que era muy amplia era el lado capitalista. Todos querían saltar al lado capitalista. De hecho, al principio, el primer año, hubo una cantidad de gente pasando de esa Alemania comunista a la Alemania capitalista, que era donde había prosperidad. ¿Qué pasa? El bloque soviético tuvo que hacer el muro de Berlín para que la gente dejara de pasar hacia allá. Y mucha gente perdió la vida intentando después pasar para allá. Hasta que cae el muro de Berlín, se unifican las Alemanias, y hoy Alemania tiene una economía bastante robusta, bastante sólida, y a pesar de haber recibido grandes ataques en la Segunda Guerra Mundial, gracias a las libertades económicas, al respeto a la propiedad privada y alejarse de la idea de la izquierda en lo económico, hoy Alemania es lo que es. Se desarrolló. ¿Cuánto hubiera tardado Alemania en levantarse si fuera seguido los ideales económicos de la izquierda? Entonces, esos son puntos de vista que no podemos dejar pasar por alto a la hora de llegar a una conclusión de qué modelo podemos preferir y qué modelo nos puede dar la prosperidad. Otro punto importante fue que ya al pasar el siglo XX, que era la Guerra Fría, llegó el siglo XXI.
muchos países comenzó a haber una especie de evolución de la izquierda, pero ya no era la misma izquierda, no era la izquierda de Cuba, de Fidel Castro, era una izquierda completamente distinta. Se sabía que el comunismo no vendía. Ahora, ¿qué se inventaron durante los primeros 15 años del siglo XXI? Se inventaron el socialismo. El socialismo, que al final, si nos ponemos a ver la definición del socialismo y estudiamos un poquito más a énfasis, podemos concebir que el socialismo es la transición al comunismo. Es un comunismo disfrazado. Claro, en teorías está muy bello, está muy bonito el socialismo, pero en la práctica aplica las ideas comunistas, marxistas. Todo bajo el dominio público, no hay respeto de libertad privada, de la propiedad privada. Al que piense distinto ya saben lo que le pasa. Entonces, esto evolucionó muy bien en toda Sudamérica, sobre todo en Sudamérica, durante los primeros 15 años. Hoy podemos ver el panorama geopolítico cambiando un poco, porque muchas de esas políticas erradas económicas basadas en el comunismo, en la izquierda, llevaron al fracaso de muchos países en lo económico, a grandes crisis sociales. Pero ustedes se preguntarán, pero si tenemos grandes ejemplos como el de Cuba, que ha vivido bajo este modelo y no le ha funcionado, ¿por qué la gente sigue votando por ello? Y aquí es donde yo los invito a ponerse en el lado y estudiar el lado de esos países que suele ganar la izquierda o que suele tener gobiernos de izquierdas. Y es que si nos vamos al sur de América, Argentina, Uruguay, Chile, sus peores dictaduras, las peores dictaduras fueron de derecha. Ese es un punto muy importante a tomar en cuenta. Imagínense, hoy ustedes viven una dictadura sin importar el tipo de modelo político que sea, y realmente hoy tú jamás volverías a votar, te quedaría la elección, le tendrías miedo y le contarás a tus hijos de este modelo que le hizo daño, que asesinó, que torturó, que hizo de todo, y le contarás a tus hijos para que eso no vuelva a pasar en tu país. Y por eso a la derecha le ha costado mucho volver a ganar espacios en los países sureños. Por eso es que siempre hay como que, bueno, la alternancia de los poderes. 8 años uno de izquierda, 4 años uno de derecha y vuelve otra vez el de la izquierda, y todo ello sin contar la habilidad mediática que tienen los de la izquierda cuando están fuera del poder. Entonces es muy importante. Las dictaduras no es que tienen un ideal, siempre suelen venir o de izquierda o de derecha, pero siempre son los extremos de la izquierda, de ambas. Si obtienes un gobierno que es extrema izquierda, probablemente puedas tener eso, porque dentro del comunismo, estaba debatiendo yo el otro día con alguien comunista, y él me decía yo le decía que cómo puede ser comunista cuando cercena la libertad de expresión y no puede haber oposición. Y él me decía lo siguiente, y quedé loco, porque me dijo, sí puede haber oposición, pero dentro del mismo comunismo, o sea, dentro del mismo partido, haber oposición de ideas, pero siempre tiene que gobernar el comunismo. Entonces, el problema de las democracias es que sí es muy buena, es muy linda la participación cuando se respeta, pero hay actores que lamentablemente la democracia, por ser democracia, deja participar aunque vayan en contra de ella. Hay que tener mucho cuidado y tener mucho tacto cuando eso ocurra. ¿Por qué los gobiernos de derecha suelen ser más prósperos? Sí, anteriormente, en el siglo XIX, había muchísima explotación a los trabajadores. Por eso se crearon estos grupos sindicales, que muchos de ellos hoy están tergiversados a buscar más que todo alcahuetear al trabajador. Ojo, yo soy trabajador también. Yo no es que soy yo también soy puedo decir lo que soy de la clase obrera. Pero entiendo el significado de la meritocracia y del trabajo. No es hacer un sindicato para pelear más dinero y hacer menos cosas. Creo que todo tiene que ser muy equitativo, ante todo. Entonces, por eso se crean estos grupos de sindicatos, porque había mucha explotación en esos años. Entonces, se crea la Organización Internacional del Trabajo para que
todos vayamos bajo una misma semántica y podamos trabajar sin que existan los abusos. Esos eran los principales problemas del capitalismo. Otras cosas del capitalismo es el tema de que por ser capitalistas todo tiene un alto precio y digamos de una u otra manera no todas las personas tienen los recursos para pagarlo. Por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, si tú no tienes un seguro médico, la salud es elevadísima. Incluso te puede salir costosísima una gripe. Eso es un modelo capitalista. El tema de los impuestos. Pero tú me dices, yo prefiero pagar impuestos y tener las calles bien, tener seguridad, ver eso reflejado dentro de la ciudad, a que me lo subsidien todo y que nada funcione. Si ponemos en balanza, yo creo que hoy tú sacas la cuenta y prefieres tener luz y pagar que tener una luz subsidiada y que te llegue de vez en cuando. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos de izquierda? O muchos de ellos también suelen aprovecharse del desconocimiento, de la vulnerabilidad, de la falta de entendimiento de lo que es la sociedad de algunos sectores populares para hacer lo que denominan y les encantan el populismo, que es, dicen, ser rico es malo, hay que quitarle plata al rico para darle a los pobres. Pero ¿por qué en realidad no le damos las oportunidades a la gente menos, a la gente más desposeídas para que puedan desarrollarse, para que puedan avanzar, en vez de regalarle las cosas, alcahuetear eso? Y ustedes saben por qué no pasa esto, porque Marx lo decía, y es como una Biblia de la izquierda. Y es que no vende más y ellos van a estar más agradecidos por algo que tú le des. Es como el tema de Lenin, que decía, te quiebran las piernas y te dan las muletas y tú vienes agradecido. Entonces, eso cala más, eso es más populista, eso agarra más fidelidad, porque se sienten ayudados directamente, más que en un país próspero y oportunidades, donde exista la meritocracia, donde te ganen las cosas de esfuerzo. Capaz con el esfuerzo se ve y tú dices, no, es que el país no me ha dado nada. No, el país dio las oportunidades para que tú puedas desarrollarte y ganarte con mérito lo que has logrado. No te lo dio directamente, pero sí te dio las oportunidades, las puertas, las instituciones, los estudios, la escuela, la universidad. Todo te desarrolló, la parte económica, para poder tú prepararte. Lo que pasa es que vende más cuando te lo dan de una vez todo. Ah, toma una bolsa de comida, toma un bono, toma plata, toma, necesitas esto. La plata le quitamos impuestos acá y lo damos en subsidio. Ahí no va a avanzar en ningún lado un país. Con subsidios no va a avanzar, porque si subsidian la luz, descuidan el sector eléctrico. Si subsidian los hospitales, entonces aumenta el gasto público para poder, bueno, de una u otra manera, reabastecer otra vez los hospitales, hacer el mantenimiento, pagar a los médicos. Entonces, por un lado puedo entender la izquierda, porque son sectores desposeídos a los que va enfocado esa ayuda. No puedo estar de acuerdo en que todo sea subsidiado. Sí debe haber oportunidades y creo que eso es lo importante. Y por parte de la derecha, todo tiene un precio, es verdad. Sin embargo, no todos tienen la posibilidad de pagar y a veces lo hacen cuesta arriba ciertas circunstancias. Entonces deberían existir planes no de subsidios como tal, sino de alivios a diversas cosas para que pueda una persona tener oportunidad, porque de una u otra manera el capitalismo te puede consumir en cualquier momento. Entonces hay que trabajarlo con mucha responsabilidad. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que me está dando la comparativa de la izquierda y de la derecha, pero creo que me estás mal poniendo a la izquierda. Bueno, pero es que si nos podemos ver, no hay tantos países siendo de izquierda y prósperos. Y ustedes me van a decir por ahí, no, seguro me sale alguien y me dice, no, China, la China comunista. China en el papel es comunista, pero es más capitalista que cualquier otro país. Los países nórdicos son socialistas, sí, pero su economía es capitalista. Sí, ellos entienden muy bien lo que son la inclusión, lo que es la verdadera justicia social sin descuidar un modelo económico.
Y por eso es una muy buena mezcla en esos países nórdicos, donde se respeta. En China me dirán eso, pero la economía es completamente capitalismo, es un capitalismo salvaje. O si no, revisen las denuncias laborales que tienen allá, en las fábricas. Ellos están como en el siglo XIX en muchos de los casos, a ti que te gusta repetir las cosas. Es bueno que chequeen un poco. Hay casos de éxito en el capitalismo, y eso lo podemos decir Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, incluso Chile. Estos países muestran que en cuanto se protege la propiedad privada, la inversión y la innovación, la prosperidad llega. Y yo le agregaría, si se le agrega, un toque de justicia social, para que todos tengan la posibilidad de llegar ahí. El capitalismo o la derecha respeta la meritocracia. No se regala nada. Para llegar a las cosas hay que trabajarla, hay que esforzarse. Pero así es la vida, señores. Hay que hacer las cosas bien, sin esperar nada a cambio, sin esperar que nadie te regale nada. Al contrario, que tu trabajo hable por sí solo, que tu trabajo lo logre, que con tu trabajo se demuestre. ¿Por qué muchos gobiernos de izquierdas han fracasado? Bueno, ya lo dijimos. Y a todo lo que dije anteriormente, hablemos de la excesiva burocracia, de la falta de incentivos. Todo lo maneja el Estado, señores. ¿Qué puede esperar? Entonces hay muchos casos muy emblemáticos. El caso de la Unión Soviética que colapsó. Vean cómo está Cuba. Tiene problemas graves Cuba de desabastecimiento. Caso Venezuela. Entonces, vean que cuando el Estado tiene todo el control, hay un descontrol. Se convierte en una anarquía. Y al final termina pagando la gente, el ciudadano de a pie. Hay capitalismo con rostro social. Es un modelo híbrido, como pasa en los países nórdicos. Entonces, qué importante es eso. Lo bonito, en este caso del capitalismo o de la derecha, es la libertad de las personas de poder trabajar. Porque el socialismo o la izquierda siempre busca todo igualdad. Pero comúnmente siempre es igualdad de pobreza para todos. Entonces, yo creo que tenemos que entender todo muy, pero muy bien para tener mucho cuidado. En algunos países puede cambiar la izquierda, así como lo dije, en el sur. Creo que es una izquierda con un modelo no tan abstracto de socialismo, de izquierda, sino con un modelo algo económico, capitalismo económico, pero con justicia social. Y capaz por eso países sureños tienen y gozan de esa estabilidad porque tienen unos malos, muy malos recuerdos de sus gobiernos dictadores que han sido de derecha en el sur. Y entonces para que la gente no diga, no, que por qué esta gente está votando por los socialistas, una persona de Cuba diga eso de un argentino, de un chileno, de un uruguayo. Bueno, es que sus peores dictaduras han sido de derecha. Hay una razón de ser. Entonces, ahí tenemos que prestar mucha atención. Me encanta este tema, el tema político. Vea rato que no tocaba un tema así y me llena de pasión hablarlo y más aún habiendo vivido las dos caras. Hoy día, incluso, así como se renovó el comunismo con el socialismo, ahora viene intentó mutar todo esto con el progresismo. Es de la misma corriente. Entonces ellos tratan como los camaleones, van tratando de esconderse por aquí, se emiten por acá. No pudimos con el comunismo, vamos con el socialismo. No pudimos con el socialismo, vamos con el progresismo. Entonces las tendencias progres, todos estos movimientos que uno ve son tendencias progres, son tendencias de izquierda, donde esos movimientos sociales en realidad responden a una ideología política. Así que si no te has dado cuenta, revisa y ahora con esta información ve de otra perspectiva las cosas. Todo lo que consumimos es política, a fin de cuentas. Los chistes, la música, como lo dije en la intro. Todo, todo. La verdadera pregunta no es si eres de izquierda o de derecha. La pregunta es, ¿qué sistema da mejores resultados? Compara. No está tan difícil. Cuando se respeta la propiedad privada, la iniciativa propia, la innovación, va a llegar por sí solo. Ojo,
Como te lo dije, el capitalismo no es perfecto. Pero ha demostrado ser el sistema más eficaz y con mayor resultado para la prosperidad y los logros de los países, para el desarrollo. Y esos resultados a los países al final les ha dado libertad económica. Y hasta acá este gran episodio de Café con Charla. Hoy feliz, contento, porque bueno, ya este es el episodio número 32. Y nada, a seguir grabando, a seguir potenciando este canal. Venimos con sorpresas dentro de muy poco tiempo. Antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas. Vamos a ver, Elías, ponlo aquí, Elías. Suscríbete, comenta, comparte. Estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram y en Spotify como @neurorelacional y Café con Charla. Esto fue Café con Charla Podcast. Crece con nosotros y marca la diferencia. Chao. En Café con Charla nos reunimos a charlar con historias de superación y crecimiento personal.